Esto lo tenemos que hacer más seguido, hermanos. Esto lo tenemos que hacer más seguido. Porque de verdad, hermanos, necesitamos mostrar el amor de Dios. Necesitamos que la gente vea que en nosotros está el amor de Dios. Que el Señor Jesucristo mora en nosotros. Que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Necesitamos que eso se dé a conocer. Bien, voy a hacer otro ejercicio. Dice la palabra, lo dice el salmista: alma mía, bendice a Jehová. Y uno se pregunta, ¿cómo es él, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Quién le dice a quién? ¿Quién le dice a quién? Y entonces se entiende por la palabra que es el espíritu de, digamos, está hablando David, entonces David le dice a su propia alma. Pero entonces, ¿quién habla? Es su espíritu. Su espíritu toma el control de su vida y entonces le dice a su alma: alma, bendice a Jehová. La pregunta es, ¿por qué se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Y podríamos creer que David estaba quizás lleno de problemas, de dificultades. Tal vez estaba en un momento difícil en su vida. Y cuando uno está pasando un momento difícil, uno lo que quiere es desquitarse con alguien, ¿va? La gente normalmente se enoja con Dios. Le va mal, le va cada vez peor. Y hay situaciones cada día peores, difíciles. Y hay un momento en que uno se cansa, hermanos. Tal vez una expresión que no sé si debería de decirla acá, pero perdónenme si es una expresión fea, pero uno llega a un momento en que uno dice: ya me harté, ya me cansé, ya no soporto más, ya no aguanto más. Y uno quisiera explotar. Y yo pienso que David estaba pasando un momento tan difícil en su vida. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que esté pasando un momento difícil, un momento complicado en que siente que ya no aguanta más, siente que ya no puede más y como que quisiera tirar la toalla. Pero entonces dile a tu alma: alma mía, bendice a Jehová. ¿Pero qué es bendecir a Jehová? Bendecir es hablar bien. Entonces nos vamos a tomar un minuto. Entonces ahorita empieza a pensar. Motivos para darle gracias a Dios, hermanos, hay muchos. Lo que pasa que nosotros muchas veces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nos concentramos en los problemas. Nos concentramos en los problemas. Miren que hay cosas tan sencillas que a uno lo tupen a uno, hermano, de verdad. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hubo un momento en que me cargué tanto, hermanos, al pastor, ¿verdad? La bomba del anexo. Estábamos felices porque había agua abundante. Si se terminaba aquí, allá había, y con bastante presión. De repente la bomba empezó a fallar, empezó a molestar así. Bueno, la primera se quemó así de la nada. Y entonces recuerdo que fue un viernes que se quemó. Y el sábado yo dije: tengo que ir a ver qué hago, porque no quiero que el domingo no vaya a haber agua. Y entonces me puse a revisar y como a veces me la llevo de que sé hacer algunas cosas, ¿verdad? Aunque no sé nada. Me puse, destapé una cosa ahí, el capacitor, no sé cómo le llaman. Y cuando quito la tapadera,
derretido todo el plástico de los cables eléctricos, se había quemado. Bueno, dije yo, eso lo hice sábado en la mañana. Bueno, dije yo, no puedo dejar a las hermanas de la cocina sin agua. Yo soy así, hermano, no quiero dejar sin agua. Entonces, miren que ese sábado corrí, empecé a averiguar qué hacer y a última hora, a las 12, miren, 12 menos un minuto llegué a la empresa donde vendían las bombas y a las 12 en punto cerraban. Y bueno, la cosa es, y ya solo a mí me atendieron, cerraron y me quedaron atendiendo a mí ahí adentro. Y la cosa, me vendieron la bomba y yo vine y dije que la pongan hoy. Y hablé con los hermanos de mantenimiento, pilas los hermanos, lo pusieron esa noche y ya tenemos agua, ¿va? Y cuando lo encendimos, no encendió. ¿Qué pasó, va? O creo que me la dejaron encendida y después el otro día no encendía, no me recuerdo cómo fue. La cosa es que no quería funcionar. Entonces descubrí algo, otra vez ahí viendo, haciéndome las de que soy como que fuera el técnico, ¿eh? Me di cuenta que esa cosa, miren, eso trabaja de acuerdo a una presión, ¿verdad? Llega a 40 grados o 40 libras de presión, se tiene que apagar. Y cuando va bajando la presión por el uso del agua, baja a 20 y se tiene que volver a encender. Pero esa llegaba a 40 y seguía encendido. Y empezaba a calentarse el motor. Y de repente se apagaba. Ah, qué bueno, ya apagó, dije yo. Bajó el agua, bajó la presión a 0 y no encendió. ¿Y aquí qué está pasando? Está en 0, no enciende. Y de repente volvió a encender. Y entonces empecé a descubrir 2 minutos encendido, 4 minutos apagado, sin importar la presión que tuviera. ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces, en mi mente, en mi forma de pensar, el switch de presión no sirve. A comprar un switch de presión. Lo cambié. Y dije, ya, gracias a Dios, ya está, dije yo. Y lo enciendo, no encendió. Cuando se le dio la gana, encendió solito. Y otra vez, 2 minutos encendido, 4 apagado. ¿Qué está pasando? Y entonces, bueno, decía yo, así que funcionen, tienen agua. Pero entonces tenía que estar controlando allá que le pedía favor al hermano de parqueo. Cuando miras que llegue a 40 lo apagás, cuando miras que baje a 20 lo encendés. A veces los hermanos tenían que hacer y yo diciéndoles que se pusieran solo en eso. La cosa es que ahorita ya no enciende para nada. Y el agua de este lado, que no nos había fallado desde hace días, hoy amanecimos sin agua. Es como que tanto trabajar allá para estar haciendo que compremos esto, que cambiemos aquello, que hagamos eso. Hasta me puse a hacer un hoyo ahí para ver cómo conectaba el agua, porque ahí a ese lado tiene un montón de problemas con el agua. Me puse a trabajar ahí, hice un hoyo porque quería conectar el agua directo de la calle, porque está solo con la bomba, y si la bomba no funciona, aunque haya agua en la calle, no tenemos agua. Entonces había problemas, y siguen los problemas, que es lo peor. Pero el asunto es, yo trabajando allá y aquí ni agua. Entonces hoy no teníamos agua, hermano. A ver qué hacía. Entonces hay un momento, hermanos, les cuento esto, porque hay un momento que uno se carga y como que se descompone una cosa, se descompone otra, se descompone otra y se descompone otra, y uno ya no sabe ni qué hacer, hermanos. Y entonces el salmista dice, bien, perdonen que no les tenga ese verso ahí porque no era parte de mi prédica, pero el Señor me puso ahí atrás que predicara de eso. Entonces el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Ves? Lo que quiero es estar reclamando, lo que quiero es estar enojado, lo que quiero es no ver quién me las debe, sino quién me las paga, ¿va? Y a veces uno se pone así, hermanos. Y entonces David dice, ¿sabes qué, alma? Deja de estarte quejando. Bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Y entonces, dale fuerte el aplauso. Y entonces
Dice el siguiente verso. Bueno, no es el siguiente versículo, sino el siguiente verso del poema escrito ahí, ¿verdad? Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que eso nos pasa, hermanos. Miren, les conté todo el problema que había, ¿eh? Pero ¿por qué no darle gracias a Dios, Señor? Gracias porque yo sí tenía agua ahí atrás. Porque algunos dirán: eso de pastor no se bañó, porque no había agua. Bien, sí, allá atrás tenemos un tinaco. Es que en el pasado hice cosas que me admiro de las cosas que hice. Cuando existía aquí el taller, teníamos un tinaco, el que está allá, ¿verdad? Que era para el taller, pero esos muchachos me dejaban sin agua a veces. Entonces puse otro tinaco allá atrás y lo hice de tal manera que el de atrás no lo usaran aquí. Entonces, si los muchachos desperdiciaban agua, era problema de ellos. Yo mantenía agua allá. La verdad, bonito, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos agua allá adentro. Ustedes, yo no sé por qué no tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa, miren. Dije yo: voy a agarrar agua de la que tenemos, la voy a conectar para acá. También, ¿cuántos vieron a MacGyver? Ninguno. Solo Leti. MacGyver es de aquellos que de la nada hace algo bueno. Va. Entonces yo dije: voy a pasar el agua de allá para acá. Y tenemos una manguera. Cuando reviso la manguera, no tenía el empaque para conectarlo al chorro. Va a ser una regazón, dije yo. Ahí a las 7 de la mañana llamando al hermano Esteban. Así, aquí iglesia llamando a Esteban: Esteban, mándame un... Que me mandaron un empaque, me lo trajeron para poder conectar el agua de allá para acá. Por eso un rato tuvieron agua ahí en el lavamanos y en los sanitarios. Pero entonces la cosa es: hay problemas, hay situaciones difíciles, porque no te concentras en las cosas buenas que el Señor te da. Usa tu memoria para recordar las cosas buenas. Eso dice David. Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios has recibido hoy? A ese punto quiero llegar. ¿Qué has recibido hoy del Señor? ¿Qué motivos tienes hoy para darle gracias a Dios? Va, entonces nos vamos a tomar un minuto. Tanto hablar para decir un minuto, ¿va? Nos vamos a tomar un minuto y empieza a darle gracias a Dios. No le pidas nada, no le reclames nada. Si te está pasando las mías, no te preocupes. Dale gracias a Dios por todos los beneficios que hay, que Dios te ha dado, hermano. Así que 1, 2, 3, empiece. Dale gracias a Dios. Alaba, adora a Dios. Hay muchos motivos para hacerlo. No dejes de hablar, no dejes de decirle gracias. Tienes muchos motivos. Busca motivos para decirle: gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por mis ojos, gracias porque puedo caminar, gracias, Señor, porque hoy tengo salud, gracias, Señor, porque me trajiste a tu casa. Hay muchos motivos. Dale gracias a Dios. No te canses de agradecerle. Alza tu voz si quieres, que no te importe que te oiga la gente. Tú dale gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Es hermoso cuando nosotros le agradecemos al Señor. El Señor se goza cuando su pueblo es agradecido con Él. Se acabó el minuto. Se acabó. Pero ¿cómo se sentiría el Señor ver que su pueblo le está diciendo: gracias, Señor, y gracias, Señor, en vez de estarle pidiendo y en vez de estar enojados, en vez de estar ahí malagradecidos? Entonces, miren, pues, esa palabra regocijémonos, y la otra que es alegrémonos, porque pareciera que fuera lo mismo, y es casi lo mismo, pero son diferentes palabras. En hebreo también son diferentes palabras. La palabra regocijémonos
Esa palabra es la palabra hebrea gil, que significa girar alrededor. ¿Saben qué significa eso, hermano? Remolinear. Remolinear. Dice, pero hacerlo, óigame bien, es dar un giro, pero hacerlo, dice ahí, bajo la influencia de cualquier emoción violenta. O sea, ay, hermanos, ¿te ha pasado a ti? Yo creo que a todos nos ha pasado de los dos lados, porque esto que les voy a decir tiene dos lados, uno bueno y el otro también. ¿Has visto a alguien que se cae? Se resbaló, se tropezó, cualquier cosa. La cosa es que se cayó. Y que tú, en vez de irlo a ayudar y en vez de decirle, a sobarle donde se golpeó, no puedes evitar y te das una carcajada. Conozco a alguien por ahí que no puede dejar de reírse cuando ve que alguien se cae. Hermanos, es que cuando uno no puede detener la risa, esa es una influencia violenta. Es aquello que salió, pero hermanos, salió sin querer. Y hermanos, cuando uno es que estar del lado del que se está riendo, hermanos. El otro con su dolor y uno que no puede parar de reírse. Entonces por eso decía, hemos estado de los dos lados, ¿verdad? Pero regocijémonos. Es ese tipo de gozo. Es ese gozo que se te sale en un instante y no lo puedes evitar. Miren que hace algunos años, no sé si alguno lo recuerda y no sé si hay alguien todavía aquí de lo que hizo eso, hermanos. Yo estaba predicando acá, allá atrás habían unas 3 mujeres. De repente empezaron a reírse y a reírse y se tuvieron que ir a encerrar las 3 al cuartito porque no pudieron detener la risa. Y yo después ahí preguntando, ¿y qué pasó? ¿De qué se estaban riendo? Entonces el Señor quiere que cada día nosotros seamos así de felices. Que aunque nos digan, cállate, deja de estarte riendo, que nosotros podamos decir, es que no puedo dejar de reír, es que no puedo parar. Ahí sí podríamos cantar, ahí sí podríamos cantar. Este gozo no va a parar. No va a parar, o no va a pasar. Ya le cambio la versión para que sea mejor. Este gozo no va a parar, hermanos. Este gozo va a continuar. Pero ese es el regocijo. Entonces, girar alrededor bajo la influencia de cualquier emoción violenta es regocijarse, alegrar, alegría, gozar, holgar, es júbilo, recrear, regocijar. La otra palabra, porque decía regocijémonos, la otra es alegrémonos. Esa palabra alegrémonos es la palabra samaj. Eso significa iluminar, estar alegre o jovial. Eso te da un brillo en el rostro. Es esa alegría que cuando uno mira a alguien es que se ve con una vida. Es que ver un rostro triste se nota, y ver cuando alguien está alegre se nota. Es esto, que aunque no se esté riendo a carcajadas, aunque no esté haciendo nada, se le va a notar en la cara. Es como aquella gente, ¿va? Se enojan y rápido se les nota. Rápido uno se da cuenta, ya se enojó. Y entonces ellos dicen, es que yo no me puedo enojar porque mi cara todo lo delata. Pero este es el sentido contrario.
está feliz y se mira ese brillo de felicidad en su cara, en su rostro. Son dos tipos de gozo que el Señor quiere, y por eso dice ahí, ¿verdad? Regocijémonos y alegrémonos en este día que el Señor ha hecho. Entonces, Pablo va a decir en Tesalonicenses: alegraos en el Señor siempre. Alegraos, alegraos, o sea, siempre, no es cuando te esté yendo bien, no, es siempre. Entonces, mire, el Salmo 89, verso 15 dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Pero ahora yo pregunto esto, hermanos, porque esto hay que preguntarlo, para que entendamos, porque, hermanos, dice ahí: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Yo pregunto: ¿hay alguien aquí que sabe lo que es la voz de júbilo? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Entonces no es cuestión de que la voz de júbilo es aquello. No está pidiendo un significado de eso. Es desde otro ángulo. Vamos a ver. Si yo les digo, es que necesitaría les voy a proponer algo. Imaginémonos que el estuche de este celular es todo de oro. No es chapeado en oro, es oro puro. Se ve negro porque yo lo pinté para que no se vea. Pero si yo les digo, y entonces cualquiera lo ve, ¿qué es esto? Un celular. Y todo el mundo, ¿qué es eso? Un celular. Pero dichoso aquel que sabe que no simplemente es un celular, sino que tiene un estuche de oro. Esa es la diferencia. Entonces aquí está diciendo: bienaventurado el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Es el que sabe lo que... ¿Cómo les explico esto, hermanos? Es que está complicado para mí. Porque si les pregunto ¿qué es la voz de júbilo? Es estar alegre. Pero no es eso. Es el que sabe lo que se puede lograr, si lo queremos ver de esa manera, con la voz de júbilo. El que conoce las dimensiones de la voz de júbilo. Porque si yo le digo, ¿qué es la voz de júbilo? Es estar alegre. Sí, pero entonces cambiémoslo. Dichoso aquel que sabe lo que es vivir alegre, que conoce el producto de estar alegre. Entonces, ¿cuál será? Tratemos de conocer lo que es la voz de júbilo. Porque aquí dice: bienaventurado, es 3 veces dichoso. Es muy, pero muy feliz el que sabe lo que es la voz de júbilo. Cuando tú sepas lo que realmente es la voz de júbilo, la vas a usar. Y entonces, sí, vamos a ver qué tengo acá. En el transcurso de la prédica les voy a ir explicando eso de lo que es la voz de júbilo. Miren, dice el Salmo 89, 16. El verso 16 dice: en tu nombre se regocijan todo el día. No un rato. En tu nombre se regocijan todo el día, y por tus justicias son enaltecidos. Josué capítulo 6 verso 5. Esto nos va a enseñar lo que es la voz de júbilo. Aquí vamos a aprender algo de lo que es la voz de júbilo. Y entonces va a decir: bienaventurado el que ya sabe lo que es la voz de júbilo. Josué 6:5 dice: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. Esa es la voz de júbilo. En el hebreo ahí es voz de júbilo. Pero aquí nos está poniendo de otra forma. Dice: todo el pueblo gritará a gran voz.
y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. ¿Qué es la voz de júbilo? Es poder para derribar muros. Bienaventurado el que sabe lo que es la voz de júbilo. Es que la voz de júbilo derriba muros. Entonces miren, aquel hermano Leo, ¿cuántos conocieron al hermano Leo? Que él sin conocer la voz de júbilo la cantaba de otra forma. Él decía: esa pared debe caer. Era de la tribu de Dan. Solo los de mi tiempo saben lo que estoy hablando. Esa pared debe caer, pero debe caer con la voz de júbilo. O sea, tienes un obstáculo, tienes un problema grande enfrente. ¿Quieres que se caiga ese problema? ¿Quieres que se venga abajo ese muro? Usa la voz de júbilo. Bienaventurado el que sabe lo que es la voz de júbilo, porque el que sabe lo que es la voz de júbilo la va a usar cuando hayan muros, cuando hayan obstáculos, cuando hayan problemas que no te dejan avanzar. Vas a dar un grito de júbilo y los muros van a caer. Y entonces dice: y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá. Verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz. Ese regocijo, ¿se recuerdan? El pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Entonces, hermanos, en vez de estar peleando, en vez de ponernos con mala cara, regocijémonos y cualquier muro se va a venir abajo. Pero no solo eso. Dice primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte. Otra vez es la misma palabra. Esa palabra, ¿cómo era? Gil. Es la misma palabra. Aquí dice gritó tan fuerte, pero allá se regocijaron. El arca del pacto llega al campamento. Y entonces todo Israel gritó con voz tan fuerte. ¿Y qué pasó, hermanos? La tierra tembló. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas a ellos los meten a la cárcel. Y ellos hermanos, están atados con cadenas. Están encerrados en el calabozo. Habían 3 puertas de hierro y en cada puerta guardias y guardias y guardias. Y Pablo y Silas ahí hasta adentro, con cadenas, con soldados encadenados a ellos también. Y entonces Pablo y Silas lo que hacen es empezar a cantar. Empezaron a cantar, pero cantaron con gozo, con regocijo. ¿Qué cantaban? No lo sé. Quizá cantaban ese corito de aquel tiempo: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. La cosa es, ellos cantaron con regocijo y la tierra tembló. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Entonces, ¿qué más sucede cuando usamos la voz de júbilo?
Entonces, por eso la palabra dice: bienaventurado aquel que sabe lo que es la voz de júbilo. Bienaventurado, porque lo va a usar. Porque sabe que cuando está en medio de problemas, en medio de dificultades, en vez de estar rematando con los demás, se va a poner a cantar. Miren que Beraca aparece, ya saben ustedes, segundo de Crónicas capítulo 20. Y ahí en segundo de Crónicas capítulo 20, 3 naciones: Edom, Amón, o sea, los edomitas, los amonitas, el monte Seir, que sería los de Siria. 3 naciones se levantaron en contra del pueblo de Judá. ¿Y Judá qué es? Alabanza. 3 naciones se levantaron en contra de Judá. Y miren cómo es el enemigo. Miren cómo es el enemigo. Le mandó a alguien, al rey Josafat, y le van a decir al rey Josafat: oh rey Josafat, una gran multitud viene contra ti. Y se levanta Josafat y va a ver, y mira una gran multitud. Ellos eran solo una tribu, no una nación, eran una tribu contra 4 naciones. Y Josafat tuvo miedo. ¿A quién no le va a dar miedo, hermano? ¿A quién no le va a dar miedo ver que 3 naciones vienen avanzando y poderosas? Y entonces dice Josafat: bueno, todos los sacerdotes pasen para acá, por favor. Agarren sus trompetas. Unos van a tocar trompetas y otros van a cantar. Los puso en orden y les dijo: ahora canten. Y cuando se ponen a cantar, los de Edom mataron a los de Amón, y después los de monte Seir se mataron entre ellos. Y el pueblo de Judá se quedó, dice, el Señor les dijo: estad quietos y ved la salvación del Señor. Y entonces dice que al otro día el Señor les dijo: ahora vayan, salgan a la batalla. Ya todos estaban muertos, pues, pero el Señor les dice: vayan a la batalla, aunque ellos no lo sabían. Entonces ellos salen, se van cantando, van adorando, van con grito de júbilo. Y cuando llegan al campo de batalla, solo muertos habían. Tendidos estaban todos los muertos que se habían matado entre ellos. Pero no solo muertos, había muchísimo botín. Había oro, plata, cosas valiosas. Tardaron 3 días recogiendo todo. Era mucho el botín que dejaron, que tuvieron que tardar 3 días en recoger todo. Y entonces dice capítulo 20, verso 26: y al 4.º día, ¿qué dice? Bendijeron a Jehová. Y por tal razón le llamaron Valle de Beraca, porque el Señor los había salvado. Grito de júbilo. Gloria a Dios, mis hermanos. Vuelvo a insistir. El mundo, el enemigo, nos va a dar 1000 motivos para estar enojados, para estar tristes, para estar deprimidos. Y el Señor dice: este día lo hice para ti, para que tú te goces, para que tú te alegres, para que tú vivas con regocijo. Aquí el versículo 6. Miren, el pueblo gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Verso 6. Al oír los filisteos, cuando el enemigo oye el grito de júbilo del pueblo de Dios, dice: al oír los filisteos el ruido del clamor. Lo tengo ahí resaltado, porque esa palabra clamor es el mismo que se traduce allá como regocijo. Entonces, como que al oír el regocijo, ¿verdad?
dijeron: ¿qué significa ese ruido de este gran clamor o este gran regocijo en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Verso 7: y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Y si ustedes leen el verso 8, que no lo tengo en pantalla, pero el verso 8, los filisteos siguen diciendo: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con todas las plagas. Entonces, cuando nosotros cantamos con regocijo, cuando nosotros nos regocijamos, en vez de estar enojados, nos regocijamos, nos alegramos, nos reímos, alabamos a Dios, le damos gracias por lo que Él ha hecho, entonces el enemigo tiembla, el enemigo tiene miedo, el enemigo se da cuenta que Dios está contigo. Esdras capítulo 3 verso 11: y cantaban alabando, dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y entonces aquí dice: y todo el pueblo aclamaba a gran voz. No es que simplemente gritaban, era regocijo. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Verso 12: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Unos lloraban y otros daban gritos de alegría. ¿Pero por qué lloraban? Era el mismo júbilo. Lloraban de alegría, lloraban de gozo. No era que estaban llorando de dolor, estaban llorando de júbilo. Y entonces dice el verso 13: y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de gritos de alegría y el clamor de llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor y se oía el regocijo desde lejos. Hermanos, regocijémonos, demos gritos de júbilo. Bienaventurado Veraca, que sabe lo que es la voz de júbilo. Me quedan 20 minutos. En 20 minutos voy a predicar. ¿Y qué hizo? Pues van a decir: puse la base para mi prédica. No, si nos quedamos aquí, yo creo que hemos aprendido algo, ¿verdad? Pero miren pues, ¿por qué razón el pueblo o qué motivos tenemos nosotros para estar felices? ¿Cuál debe ser el motivo de nuestra felicidad, de nuestro regocijo, de nuestro gozo? Bueno, con una, diría yo, es suficiente. El Señor lo ordena, el Señor lo pide. Pero el Señor no va a pedir algo simplemente por pedir. Entonces, una de las razones, digamos, ¿por qué debemos de alegrarnos? Debemos alegrarnos en el Señor y en su salvación. Ahorita les leo Filipenses capítulo 4 verso 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. En Él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Entonces, el Señor debe ser el motivo de nuestro regocijo. Salmos 16:11: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, o sea, otra vez en el Señor, ¿verdad? En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay un gozo completo. En tu diestra, a tu derecha, hay deleites para siempre. Hebreos capítulo 3 verso 17. Perdón, no es Hebreos, Habacuc.
Habacuc capítulo 3 verso 17. Este es un verso muy conocido, pero miren en el ángulo que lo estamos viendo. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Pasémoslo a nuestro tiempo. Aunque te quiten el trabajo, aunque te quiten tu casa, aunque te quiten tus ahorros, aunque te quiten la salud, aunque te quedes sin nada. Eso está diciendo. No va a haber. Miren, Israel, su vida, su economía se basaba en agricultura y ganadería. Eso era todo. Agricultura y ganadería. Entonces, agricultura. No hay higuera, no hay viñas, no hay olivo, los campos no producen nada. Y ganadería dice, aunque falten las ovejas y no hayan vacas, no tengas nada, aunque te quedes en la calle, si quieres verlo así. Dice el siguiente verso: con todo yo me alegraré en el Señor. O sea, te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar al Señor. Y el Señor es tu proveedor, el Señor es tu sanador, el Señor es el que te sostiene, el Señor es el que te da la vida. De Él es el oro y la plata. Te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar al Señor. Y eso es suficiente. Entonces, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Es como a un niño. Imagínense a un niño de 5 años. Está este niño con un carrito, un carrito de aquellos que ya no existen, ¿verdad? O tal vez sí, que le dan cuerda y lo pone y se va. Pasémoslo a nuestro tiempo, a un carrito de esos a control remoto y calidad, bonito el carrito. Y viene alguien, un patojo de aquellos grandes, malos, y aplasta el carrito y lo hace pedazos. El niño corre a los brazos de su papá o de su mamá, porque sabe que aunque haya un patojo malo y que le quitó lo que tenía, tiene a su papá, tiene a su mamá. Corre a él o a ellos, porque sabe que ellos le pueden dar otro carrito y mejor, nuevo. Entonces así debemos de pensar nosotros. Tenemos un Padre tan amoroso, tan grande, que ha prometido que estará con nosotros siempre. Lo profetizó hoy. El Señor te vuelve a recordar: yo estoy aquí contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Mi presencia está en esta casa. Gózate, alégrate, regocíjate. Y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aunque el Señor decidiera, miren que aunque el Señor decidiera no darnos nada material aquí en esta tierra, nos quitaron todo y no hay modo que nos den nada y estamos pasando hambre, aunque la palabra dice David: joven fui, lo dice él porque yo no, joven fui y he envejecido. Yo sigo siendo joven. Joven sí, joven fui y he envejecido. Pero David dice, como en mis palabras: jamás he visto a un justo desamparado. Jamás he visto a un justo que esté mendigando para poder comer, porque Dios lo sostiene.
Pero suponiendo que Dios decidiera no darte nada, es un poco de tiempo que vamos a estar aquí en la tierra y de ahí nos vamos a una eternidad con Él. Esa salvación es más valiosa que cualquier cosa. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis en que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Motivo de gozo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese es el gozo, hermanos. En otra ocasión David escribe: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque tengo tantos enemigos que me andan persiguiendo. Con saber que soy salvo es suficiente. Eso debe darnos gozo. Entonces, miren, hermanos, solo uno hemos podido ver. La número 2 sería que debemos de gozarnos en la promesa de la gloria de Dios. Hay una promesa de la gloria de Dios, y dice Romanos capítulo 5 verso 2: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí nos gloriamos. Como no usamos tanta esa palabra gloriarse, y pareciera como que le estamos robando la gloria a Dios, entonces se entiende mejor en otras versiones. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Va a llegar el día que vamos a estar en la gloria de Dios, y esa es la esperanza que tenemos, y por eso nos da gozo. En la Biblia al día dice: nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ese debe ser motivo de gozo. Número 3, debemos de gozarnos en medio de las pruebas y aflicciones. Ahí ya no le gusta a la gente. Pero el Señor dice: cuando estés pasando problemas, cuando estés pasando por el valle de sombra de muerte, gózate, alégrate. Eso el mundo no lo entiende, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios sí lo podemos entender, sí lo podemos vivir y ser felices en medio de dolores. Dice Santiago capítulo 1 verso 2: tened por sumo gozo. Esa palabra sumo es lo máximo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ahí está la diferencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 3. Verso 3 dice: pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Hermano, levanten la mano los que son impacientes. El que no es impaciente, ese ya la hizo. Miren, el Señor me ha dado paciencia, pero yo sé que me falta mucho todavía. Yo sé que me falta mucho. A veces nos atrasamos. Como nosotros casi que nuestro trayecto de cada 2 días es de aquí para Samá, y a veces salimos tarde. Iba un carro lento adelante, y a veces quisiera hacer esto, hermano, pero llevo mi freno a la par. No, sí, de verdad. Manejar con mi esposa es una bendición, hermanos. Cuando yo siento, ella está viendo el retrovisor. Entonces eso me recuerda, tengo que ver. Cuando veo, está frenando, tengo que frenar. Me ayuda.
Pero hermanos, hay momentos que me pongo impaciente, hermano. Hay un gran espacio, una moto ahí va lenta en el carril izquierdo. Motoristas, por favor, usen el carril derecho. Y a la derecha, otro carro lento y un gran espacio adelante. Dios mío, digo yo. Y entonces el Señor enseñándome, paciencia, paciencia, paciencia. Me acuerdo, cuando me acuerdo digo, tengo que ser paciente. Entonces ya me relajo, hago un poquito de relajo y ya me voy tranquilo. Los problemas nos enseñan a ser pacientes. Entre más rápido aprendamos a ser pacientes, más rápido salimos de los problemas. Si tienes muchos problemas y le pides al Señor, Señor, dame paciencia, te va a aumentar los problemas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, vas a ser pasado por aflicción en diversas pruebas. El Señor promete, miren esa promesa de Dios. El Señor promete que vamos a pasar por diversas pruebas y aflicciones para que nuestra paciencia sea perfeccionada. Verso 7, para que la prueba de vuestra fe, miren por qué la prueba, ¿por qué la prueba? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro y que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando el Señor venga, nos va a dar alabanzas a nosotros, hermanos. El Señor nos va a decir alabanzas a nosotros. Nos va a decir, bendito eres, dichoso eres, porque fuiste fiel en la prueba, porque saliste aprobado. El Señor nos va a decir, ven, siervo mío y amado, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, nos va a decir, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. A quien sin haberle visto, le amáis. No hemos visto físicamente al Señor Jesucristo, pero lo amamos. Y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Nos gozamos con Él. Ahí dice gozo inefable. En otra versión dice una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. La pregunta es, ¿realmente estamos gozosos porque el Señor va a venir? Versículo 9 dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Mis hermanos de alabanza, apóyenme por favor. La número 4, en lo que mis hermanos están subiendo, yo avanzo. La número 4 es que dice, debemos de gozarnos, debemos de regocijarnos en su palabra y en sus mandamientos. Salmo 119, verso 14, me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Verso 111, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Gocémonos en la palabra, hermano. Gocémonos, regocijémonos en la palabra. La número 5 dice que debemos de gozarnos en la obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ahí debemos de gozarnos. Para empezar, Gálatas capítulo 5, verso 22 dice que el fruto del Espíritu es gozo. Llenémonos de su Espíritu Santo y gocémonos.
Dice Romanos capítulo 15, verso 13: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es poderoso porque es Dios y lo tenemos dentro de nosotros. Gocémonos en ese poder del Espíritu Santo. También dice que debemos de gozarnos en la oportunidad de dar. Dios te da a ti y a mí nos da la oportunidad de dar, para que nos gocemos mientras damos, porque dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando des, dalo con alegría y Dios te ama. La número 7, y pongámonos de pie y así termino de leer y cantamos. Miren, la número 7 dice que debemos de gozarnos en el arrepentimiento de un pecador. Lucas capítulo 15, verso 7 dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Debemos de gozarnos cuando un alma se arrepiente al Señor. Debemos de gozarnos cuando nosotros mismos nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Así que cantemos. Tenemos todavía 10 minutos. Dejé 10 minutos ahí disponibles para que podamos gozarnos y que al retirarnos de acá nos vayamos con gozo, hermanos. Que nos vayamos con gozo. En el nombre de Jesús. Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí. ¿Por qué no vienes aquí al altar? Levantas tus manos y adoras al Señor. Te invito, ven al altar. Ven al altar y entrégale tu mejor adoración al Señor. Y mi corazón lleno será de tu presencia, y te adoraré, te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y hoy he venido a ese lugar. Que esas palabras salgan desde lo más profundo de tu corazón. Adoración. Háblale al Señor. Dile al Señor: hoy he venido a entregarte mi adoración. A recibir la bendición que tienes para mí. Te adoraré, te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Te adoraré,
Gracias, gracias Señor, gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias por recordarnos, Señor, que aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las aflicciones, en medio de la prueba, tú nos llamas a regocijarnos. Y que cualquier muro que haya, al nosotros regocijarnos, esos muros se vendrán abajo. Cualquier obstáculo que quiera detenernos se vendrá abajo cuando te cantemos a ti con alabanzas, con gozo, con alegría, con júbilo. Y tu palabra dice: bienaventurado aquel que sabe lo que es la voz de júbilo. Y hoy hemos aprendido un poco, Señor, de lo que es la voz de júbilo. Gracias, Señor, por enseñarnos. Sella esa palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. Y que en medio de las situaciones difíciles podamos gozarnos, podamos deleitarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar, mis amados, si hay alguien entre nosotros que desee reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que quiera reconciliarse, que levante la mano para que podamos orar por ti. Si hay alguien que quiera reconciliarse, levanta tu mano para que oremos por ti en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien, mis hermanos, que quiera reconciliarse con el Señor? Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que derrames una unción de gozo, de júbilo sobre esta casa, Señor. Porque tu palabra dice que tu gozo es nuestra fortaleza. Necesitamos ser fortalecidos, Señor. Llénanos de gozo, de ese gozo que solo viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos mañana.